el valor de la resurrección de Jesucristo en la fe cristiana. La resurrección es un valor, un elemento, un componente de la fe del que muy poco se predica en estos días. Ha sido quizás para muchos de nosotros una esperanza viva, entendiendo que con la muerte física del hombre no termina la vida. Vamos a un lugar a morar con Dios para vida eterna, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, o vamos a un lugar de tormento por haber rechazado el mensaje del Evangelio y la obra y la persona de Jesucristo. Ese elemento, ese valor tan importante que es la resurrección, lo vamos a tratar en esta mañana, basado en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 12 al 14, con los que quiero comenzar a leer inmediatamente. 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 12 al 14. Cuando lo tengan, hermanos, por favor, pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense, hermanos, qué importante es el valor de la resurrección en la vida nuestra, en la vida del hombre o la mujer que ha creído en Cristo Jesús. Si Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios, vana es, ¿qué cosa? Nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. El domingo pasado, la iglesia tuvo la oportunidad de asistir a dos eventos que pocas veces se dan con frecuencia en una iglesia. En la mañana celebrábamos aquí la presentación de un niño, y en la tarde estábamos nosotros asistiendo a un funeral, despidiendo el cuerpo presente de un allegado de la familia. Y cuando es muy raro que ese evento se dé así, en esa manera, o que uno participe en un día de ambos. Pero lo cierto es que en esos dos eventos estaba implicado el tema de la vida. Nosotros los seres humanos creemos que cuando morimos, con la muerte termina todo. Todo se queda en este mundo, todo se queda en esta tierra. Lo que hemos abrazado la fe en Cristo entendemos, por la palabra, que la muerte es solo un estado por el cual pasa el ser humano. Y más que para vivir para este mundo, es viviendo, preparándonos para la eternidad, que debe ser el anhelo de todo creyente. Preparándonos para la eternidad, porque algún día todos nosotros pasaremos de este mundo. Así como llegamos un día, así vamos a pasar. Pero qué bueno sería que nosotros mantuviéramos en nuestras mentes y nuestros corazones pendientes que la resurrección, ese valor tan importante que tiene, nosotros seremos partícipes, los creyentes, de ella. No en este cuerpo corruptible, sino en un cuerpo transformado. Pero esa esperanza, ese valor, eso que se ha dado, se ha ido perdiendo a través del tiempo. Ese evangelio de salvación,
ese evangelio de esperanza que tenemos los creyentes. En una ocasión, Mateo capítulo 22, los versículos del 23 al 33, nos narra el encuentro de los saduceos con el Señor Jesús. Aquellos hombres que formaban parte del grupo de líderes de la época fueron en un momento a confrontar a Jesús con este tema. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 22 para que entonces juntos veamos ese encuentro del Señor con los saduceos. Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33. Pero antes de entrar en el versículo o en el pasaje, quisiera refrescar un poco quién eran los saduceos, porque a veces en la Biblia pocas descripciones a veces aparecen así de ciertas personas o ciertos grupos. Un historiador nacido en los años 30 de la era cristiana, en las primeras 3 décadas de la era cristiana, Flavio Josefo, considerado por los teólogos y muchos estudiosos como una autoridad que escribió parte de la historia en 2 de sus obras. La primera, La guerra de los judíos, en el prólogo, en la página 2 de la versión digital de este libro, dice lo siguiente: los saduceos, aquellos que fueron a hablar con el Señor, se reclutaban entre la nobleza, los sacerdotes y lo que hoy llamaríamos intelectuales. Eran secuaces del helenismo y no creían en una misión especial de carácter sagrado por parte de los míos como consecuencia del llamamiento de Abraham. No admitían la fe en la resurrección de los muertos ni en la angeología de los fariseos, y no tenían simpatía alguna por el mesianismo. Lo encontramos con frecuencia unidos como sacerdotes y escribas, como enemigos confederados de Jesucristo. Junto con los escribas y los fariseos, los saduceos eran otro grupo que siempre estaban detrás del Señor para aprenderle en algo. En otra de sus obras, en la página 158 de la versión digital, Antigüedades de los Judíos, en el tomo 3, Josefo describe a los saduceos de la manera siguiente: enseñaban que el alma perece con el cuerpo, por eso su idea de que la resurrección no existía, y se limitaban a la observancia de la ley. A su juicio, es una virtud discutir con los maestros que se consideran sabios. Este tema era un tema que inquietaba en la época, porque Corintio se mueve en una parte histórica en la que toda esa cultura griega y romana y filosófica envuelve a la iglesia. Y aún algunos grupos filosóficos que están muy de moda en el día de hoy se mencionan en la Biblia. Y no cabe duda que la iglesia estaba siendo influenciada por un mensaje que no venía de parte de Dios. No creamos, hermanos, que solo la confrontación del evangelio muchas veces es lo que hace que el evangelio sea predicado, sino también cuando dejamos de predicar la esencia del evangelio. Cuando desde el púlpito no se predica la esencia de lo que es el evangelio, entonces se va perdiendo lo que deberíamos de aprender. Y ya no se hace, digamos, una confrontación de manera abierta, sino muy sutil, dejando de decir lo que dice la Biblia, enfocándonos más en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que al fin y al cabo van a ser pasajeras cuando vemos las cosas a la luz de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor.
Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante, dice de la manera siguiente: en aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno no muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estos hombres que creían que el cuerpo y el alma se quedaban aquí en la tierra, venían a confrontar al Señor con un tema del cual ellos no tienen la capacidad de entender. A veces cuando hablo con hermanos sobre la palabra, hay una expresión que yo utilizo mucho: las cosas espirituales no se pueden discernir en la carne. Las cosas espirituales no se pueden discernir en la carne. No tienen una lógica humana para discernirla, porque vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Entonces Jesús le pone un alto a estos hombres diciéndole: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice el versículo 30, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entendiendo que este cuerpo corrupto, este cuerpo mortal, este cuerpo que se va a descomponer, que volverá al polvo, porque del polvo vino, no puede estar delante de la presencia de Dios. No puede estar delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Jesús, la muerte física del hombre no tenía un valor como lo tenían los saduceos, porque para Jesús la muerte física del hombre era solo un cambio de estado del hombre. Ese cuerpo que tenemos irá al polvo, porque del polvo vino, pero nuestra alma, lo que se juzga cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando hemos venido a la presencia de Él, entonces estaremos con Él para siempre. Y ese es uno de los misterios que muchas veces en nuestra mente finita no se logra entender. Porque los seres humanos vivimos el aquí y el ahora. Hacemos los proyectos de nuestra vida en la tierra, en nuestros años. Pero no pensamos que un día pasaremos de este mundo de forma natural. Decíamos en el lugar que yo me crié, donde nací me crié, a veces hablando del tema, la fila no está en orden. Hoy puede morir un niño, mañana puede morir un joven, pasado mañana puede morir un anciano, después morir un adolescente. Uno no lo sabe porque eso no está en control de uno. Pero lo que uno sí sabe es que nosotros los seres humanos vivimos como que no vamos a llegar nunca a ver la muerte cerca de nosotros. La muerte no está en la mente de nosotros, no está en el corazón, porque el hombre no fue creado para morir. Y dice uno de los salmos que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero aquellos que hemos abrazado la fe, tenemos que tener pendiente y tener en cuenta
que esto que estamos viviendo hoy en día es pasajero y que algún día tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y así los saduceos confrontaban a Jesús con este tema y Jesús le dio la gran respuesta. La gran respuesta. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Pero el mismo Señor Jesús, en Lucas capítulo 24 y 46, hizo un pequeño resumen. Ya al final, cuando Él resucita, en aquel camino a Emaús, cuando iba con los discípulos, el Señor hizo un pequeño resumen y trató el tema de la resurrección con ellos. Dice Lucas capítulo 24, los versículos del 44 al 46, de la manera siguiente. Dice, y Jesús les dijo, versículo 44 del capítulo 24 de Lucas, y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como dice la palabra, primicia de los que duermen. El mismo Señor en ese camino con los discípulos, iba hablando del tema, poniendo en su mente lo que Él había dicho. Algunos de nosotros recordarán, por ejemplo, cuando el Señor hablaba diciendo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado de los muertos al tercer día. Para que el hombre entendiera, fuera entendiendo que la transición en esta vida, aquí, es una preparación para la eternidad. Lo que hacemos aquí como iglesia, de venir y de adorar a través de las alabanzas, de estar en contacto con la palabra, de reunirnos y tener un tiempo de comunión con Dios, es un ejercicio de lo que la iglesia irá a hacer en el cielo. Pero no se puede entender porque desde temprana edad en nuestra formación a nosotros se nos ha hecho ver la vida como algo que se acaba cuando nosotros desaparecemos físicamente de este mundo. Pero la iglesia de hoy debe de predicar ese evangelio de esperanza, que el que está en Cristo, como le dijo el Señor Jesús a la hermana de Lázaro, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así también en los Hechos, en el capítulo 4, nos narra sobre el impacto de la predicación acerca de la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 4 es una porción preciosa que ya el grupo que venimos los jueves a los estudios la vimos y la analizamos en un momento y discutimos sobre el tema. En el capítulo 4, versículo 1 de los Hechos, está Pedro y Juan ante el concilio. Y sabemos que Pedro y Juan fueron llevados delante del concilio. ¿Por qué? Por la curación de un hombre que tenía más de 40 años, dice la Escritura. Entonces, allí dice la palabra de Dios, en el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo. ¿Y quiénes estaban ahí también? Los saduceos. Y dice, resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque había la intención de que ese evangelio no se predicara.
Ciertamente en el día de hoy, todos los que estamos aquí tenemos problemas, estamos pasando por situaciones, algunos de enfermedad, otros de económica, otros con problemas en la familia, de diferentes tipos. Y es verdad, el sol sale para todos, para todos. Lo que le pasa a una persona que no cree en el Señor, le pasa a uno que cree, de la misma manera. Pero cuando hablamos del mensaje de salvación, tenemos que incluir lo siguiente, que aunque pasemos de este mundo, cuando hemos muerto en Cristo, hay una esperanza. Porque así la palabra de Dios lo dice y el Señor lo prometió. Fíjense, aquellos que estaban encargados de enseñar la ley, de transcribir la ley y enseñarla al pueblo, eran los que salían adelante a impedir que los discípulos predicaran, ¿qué cosa? En Jesús, la resurrección de los muertos, como dice la parte final del versículo 2 del capítulo 4 de los Hechos. Andaban ahí entonces los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 3. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, dice la Escritura. Uno puede ver, por lo que uno lee, el impacto de la predicación de los discípulos en este evangelio. ¿Por qué la iglesia hoy no está llena? ¿Por qué la gente no viene a escuchar el mensaje? ¿Qué se está predicando o qué se está enseñando? ¿Estamos dando una terapia desde el púlpito? ¿Estamos haciendo un coaching desde el púlpito? ¿O estamos enseñando a la gente un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza que acerque a la gente o a las personas a Jesús? Estamos enseñando a la gente que debe de haber una comunión íntima entre Dios y el hombre, que Dios trata con cada persona de manera particular, porque en mi necesidad Dios trata conmigo, en tu necesidad Dios trata contigo, y Dios conoce la situación de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Pero este mensaje de esperanza es lo que la iglesia, lo que las personas de hoy necesitan. Entender que esto aquí que estamos viviendo será pasajero, que algún día pasaremos y que en Cristo lo que hemos creído seremos un día resucitados. La Escritura dice que en el versículo 4 del capítulo 4 de los Hechos, en la parte B, y el número de los varones era como 5,000. Un mensaje que impactó definitivamente a aquellos que escuchaban a los discípulos predicar. Bueno, en la continuación de este pasaje, ellos son hechos presos, son llevados y son, digamos, interpelados delante de las autoridades, porque la idea era que no se predicase el evangelio. Era que no se predicase el evangelio de Jesús. Pero en este mismo pasaje, los versículos del 32 al 33, los apóstoles también dan testimonio de la resurrección. Versículos 32 y versículo 33, que muchos de nosotros también lo hemos escuchado y lo hemos trabajado en otras ocasiones. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos. Era un evangelio esperanzador. Era un evangelio que traía paz a la gente. No había temor a morir, no había temor a ser perseguido. Y ese es el evangelio que la iglesia de hoy, que el hombre y la mujer necesitan conocer. No importa la condición, no importa lo que esté pasando. Lo importante es que estemos preparados para aquel día cuando ya aquí no estemos. Por eso, en la porción que tenemos como base del mensaje, cuando el apóstol Pablo está allí en Corintios, se tiene esa gran discusión acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque la idea era, como lo he dicho antes, que ese evangelio no fuese predicado. Dice la porción de 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver algunos versículos hasta llegar al versículo base, comenzando en el versículo 1 de 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Uno a veces cuando analiza y piensa cómo yo estoy trabajando la palabra de Dios en mi vida para ser un mejor creyente cada día, cómo yo voy asimilando lo que dice la Biblia para yo poder acercarme más a Dios cada día. Es un reto para cada uno de nosotros la evaluación diaria. El apóstol Pablo, el Señor Jesús y muchos de los discípulos que escribieron hacían planteamientos contundentes para que el hombre o la mujer de Dios fuera llamado a reflexión. Aquí en esta carta la palabra está diciendo en el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, hablando el apóstol. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese freno que se quería poner a ese mensaje esperanzador, que a veces uno no lo entiende. A veces uno no lo entiende. ¿Por qué no puedo yo anhelar la salvación, el acercamiento a Dios de una persona que no lo conoce? Porque yo quiero imponer mis ideas, mi criterio o mi opinión, o porque entiendo que muchas veces solo lo que yo digo es lo que tiene valor. Cuando la misma palabra de Dios nos motiva a todos a ser de un mismo sentir y a predicar esta palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Y aquí el apóstol hace una historia sobre las apariciones del Señor. En los versículos siguientes, él dice, en el versículo 5, por ejemplo, él dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, en aquel momento que él fue llamado por el Señor para ser encomendado al ministerio. El versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios,
soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo, no es un asunto mío, no es que yo quiero imponer esto, es que la gracia de Dios que va conmigo, este que me llamó a mí, me encomendó este mensaje. Este que me llamó, que me derribó del caballo, que me puso en una condición desesperante, quizás para doblegar mi carácter, quizás para que yo viera cuál era el poder de Dios o qué tan grande era Dios a través de Cristo. Por su gracia, iba conmigo. Entonces, aquí en este versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto pasa como una paradoja cuando Pablo habla en esta forma. Y sigue Pablo mencionando toda la historia, todo acerca de la resurrección. Hay unos apuntes en este pasaje interesantísimos, que es largo, y por razón de tiempo en esta mañana no lo vamos a comentar. Pero en el versículo 33 de este pasaje de 1 Corintios 15, Pablo hace un llamado que a mí siempre me ha cautivado cuando leo este pasaje. En una ocasión, escuché a uno de mis tíos haciendo una anécdota. Él no se congrega, sin embargo citó esta porción de 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a mí eso se me grabó siendo un niño, jamás se me olvidó. Pero lo sorprendente para mí fue que cuando yo vine a los pies del Señor me encontré con esta porción de la palabra de Dios. Y miren en qué contexto. Cuando uno estudia la historia de los corintios, uno ve el tiempo histórico, uno se da cuenta de cómo la iglesia era influenciada con todas esas escuelas de filosofía. Y como los corintios, también nosotros, hermanos, a veces tenemos comezón de oír cosas que muchas veces se anteponen al Evangelio o son contrarias al Evangelio. En otras versiones usted puede encontrar algo así, no erréis, las malas compañías. Las malas compañías. En esta versión dice las malas conversaciones, pero en otra versión dice las malas compañías. Corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo? A veces hasta en el mismo seno de la iglesia. Y cuando lo utilizo no solamente me refiero a la local, sino en sentido general. Hay ideas que se van introduciendo que van ahogando el Evangelio de Jesús. Yo le invito a cualquiera a que prenda, que escuche un mensaje, cualquiera, para que usted vea
si el mensaje se enfoca en la persona de Cristo o se enfoca en la persona que está ahí, que tiene un problema o una necesidad. Si se enfoca en el evangelio esperanzador que habla la palabra para aquellos que no conocen a Cristo, o se enfoca en la situación personal o una situación temporal por la cual está pasando una persona, un grupo o una entidad. Los invito a que lo vean, hermanos, porque es necesario que nosotros prediquemos este evangelio, la esperanza. Entonces Pablo está diciendo aquí en este versículo 33, no escuchen ni hagan caso a todo lo que oyen, a todo lo que oigan. Escuchen la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios. En la iglesia siempre habrán elementos externos que querrán desviar la atención del verdadero mensaje que estamos llamados a predicar, estamos llamados a aprender y estamos por ese mensaje también llamados a vivir. Por eso, en esta mañana, hermanos, la inquietud sobre presentar la resurrección como un valor importante en la vida cristiana. Que nosotros no veamos nuestra vida solo como este espacio y este tiempo que tenemos en este mundo. Que nosotros podamos hacer una reflexión sobre este versículo 33 en no dejarnos llevar muchas veces por corrientes que lo único que hacen es causar situaciones en nuestras vidas y probablemente situaciones en la iglesia. Que nuestra voz sea una voz que lleve solamente un mensaje, el mensaje del evangelio esperanzador en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana yo les invito a que reflexionemos en esto, que pongamos la mirada no solo en este mundo que estamos viviendo, en donde algún día todo se va, en el que algún día todo va a desaparecer, sino que pongamos las cosas en la mirada de arriba. Muchos de nosotros, aunque ustedes no lo crean, quizás no nos queda mucho tiempo, aunque ustedes no lo crean, pero debemos ir sembrando esa semilla, debemos ir sembrando ese mensaje, para que sea Dios, en la persona de Cristo, que recoja el fruto. Así que, hermanos, en esta mañana quiere el Señor que podamos reflexionar en esto y entender que hay una esperanza viva en Jesús, en esa resurrección, y que tenemos que darle valor a eso. Tenemos que darle el valor que verdaderamente se requiere. Sabiendo que algún día estaremos en su presencia, no con este cuerpo, sino con un cuerpo transformado, renovado, y ya fuera de problemas, de dolores, de situaciones, sino para siempre con Él en la eternidad, adorando y glorificando a Dios por lo que Él es. Dios le bendiga. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido, Señor, por este mensaje sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, por esta mañana en la que hemos hablado, Señor, de esta esperanza gloriosa, de que algún día estaremos delante de tu presencia, transformados como los ángeles, Señor. Mira, Señor, tu iglesia. Mira, Padre, cada familia que se congrega en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que tú las bendigas. Aquellos hermanos, Señor, que por alguna razón no pudieron estar en esta mañana, que tú, Señor, también esté con ellos en cualquier situación o necesidad. Mira, Padre, que tu amor, que tu esperanza, que tu palabra, Señor, que tu misericordia nunca sea parte de nosotros. Que podamos ser hijos obedientes a tu palabra. Que podamos, Señor, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y que en nuestro corazón y nuestra mente solo esté el deseo de hacer la obra, Señor, para ti
como a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre. Encomendamos todas estas cosas que hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén.